Muy buen día tengan todos ustedes. Nos encontramos en una semana en la cual les puedo decir que para unos puede ser una semana muy triste, para otros puede ser una semana vivida con confianza, una semana en la cual podemos compartir y vivir de las cosas buenas y bellas que nos ha dejado situaciones tristes. Agradezco a Dios mi barco de papel porque una vez más somos invitados y le doy un gran saludo a, a la persona que inicia todo este gran movimiento por hacerme partícipe de estar aquí hoy con ustedes. Tengo el honor de presentar al licenciado Omar Garza Ovalle, un profesional con amplia trayectoria y dedicación en el campo del desarrollo humano y la tanatología. Tú lo has visto en otros programas. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Psicología por la Universidad Latinoamericana, pero también tiene estudios especializados en tanatología. Y este es uno de los temas que nos trae hoy aquí a poder presentarlo. Ha dedicado su carrera en apoyar a personas en procesos de duelos y pérdidas. Es también fundador de la comunidad del apoyo sin fines de lucro, Adiós mi barco de papel, la cual ofrece gratuitamente un gran apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles de duelo. Es autor de la novela tanatológica Mátame tú y coautor de la antología Mi tinta en sus recuerdos. Es por eso que el autor y sus libros se hace presente hoy en este gran magno evento. Ha llevado un gran conocimiento a múltiples escenarios. Su conocimiento no solamente queda aquí, sino también en múltiples escenarios donde él se ha presentado. Ofrece talleres, conferencias a grupos de autoayuda. Gracias a su labor, ha tocado un sinfín de vidas de muchas personas, creando conciencia sobre la importancia de eventos que muchas de las veces nosotros podemos manejarlos como trágicos. Y en esta semana estamos en el Festival del Día de Muertos, antes de que nos olviden. Segunda edición, la primera edición la puedes ver si es que ya te perdiste de ella, también aquí en Adiós mi barco de papel. Y el tema de hoy es un tema súper importante para poder entrar de inicio y de lleno con este gran programa, Aprender a morir con amor. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, licenciado Omar Garza, tanatólogo. Bienvenido. Hola Reina, muchas gracias por esta tan amplia y bonita presentación. Es un gusto también para mí compartir nuevamente contigo este programa y sobre todo pues bienvenidos a todas las personas que son ya tripulantes de nuestra comunidad, de nuestro barco de Adiós, mi barco de papel y que justamente como lo platicabas, una semana en la cual puede llamarse un poco agridulce, sobre todo para nosotros en nuestras tradiciones mexicanas, en el cual pues tenemos esta parte de la tradición del Día de Muertos, donde prácticamente convivimos entre vivos y muertos en un mismo momento. Muchas gracias por que estés participando con nosotros y pues también bienvenidos a todos los que están viendo la entrevista. Recuerden que esta entrevista se va a ver en Adiós mi barco de papel en esta gran semana, una segunda edición. La primera edición, ¿la viste? Pues la segunda edición trae cosas, ahora sí, que nos van a dejar mucho más aprendizaje. Gracias por la oportunidad de también estar aquí, darme un espacio para poder llegar a todas nuestras gentes. Este gran tema, un tema que suena mucho y que no todos lo asimilamos, lo procesamos y logramos sacarlo. Es un tema que con conciencia tenemos que sacar. Hay tantas cosas y yo digo hoy, de verdad, se aprende a morir con amor.
Este tema, Reina, es un tema muy pedido por todas las personas que actualmente están pasando por un proceso de duelo, pero que queremos llevar esta forma de tanatoeducar a las personas que todavía no viven en primera mano un proceso de duelo, pero que requieren tener la información de si esto de aprender a morir con amor es posible. Y solamente tenemos dos caminos, y un camino es verlo con amor porque sabemos que la muerte es parte del proceso de que tenemos que transitar en vida. No vamos a conocer a una persona que no muera. En realidad, desde el momento que nacemos, todos estamos destinados a que un final, al menos en este plano, va a llegar. Y lo podemos ver tanto con amor, que esto es necesario interiorizarlo, es necesario incluso vivir una experiencia cumbre para poder llegar a ese entendimiento, o lo podemos ver como en la mayoría de los casos sucede, como a la muerte como si fuera una enemiga, como si fuera algo de lo que no queremos platicar en casa. Lo vemos en las tradiciones incluso de las que estamos viviendo ahorita con el Festival de Día de Muertos, pero lo vemos caracterizado incluso como catrinas, calaveras, algo de una manera cómica. Y no lo vemos tanto como las personas que ya están pasando en un proceso de duelo y que viven esas emociones encontradas al recibir a sus seres queridos que ya están muertos en un día especial y convivir con ellos, pero de una manera energética. Es como querer ver a nuestro ser querido que ya trascendió en carne y hueso, pero eso es algo que no va a ser posible. Pero sí podemos ir transformando ese morir que tuvieron nuestros seres queridos en amor para poderlos empezar a sentir, empezar a entrañarlos dentro de nosotros y de una manera empezar a que vivan a través de nuestra propia energía también. Eso sería ese aprendizaje a morir con amor. Y para las personas que no han tenido una experiencia cumbre, como haber perdido a un ser querido y estar pasando por un proceso de duelo, bueno, es tener este entendimiento de trabajarse a ellos mismos para incluso estar esperando su propia muerte, no con miedo, sino de una manera con amor. Qué difícil y muchos no lo entendemos, muchos que hemos pasado por el proceso lo podemos decir, son cosas. Tú acabas de decir algo ahorita muy cierto, todo lo que inicia termina, no sabemos en qué momento, pero termina. Y cuando uno platica, se platica muy fácil. Dice, ya estoy preparado, claro, que llegue en el momento que tenga que llegar. Oye, llega el momento, no sé, cualquier enfermedad, y se dice que las mujeres somos un poquito más fuertes, pero en ese momento nos llega el momento de, vuelvo al COVID. A mí me dio COVID y llegó en el momento que dije, no morir, no morir, me voy a morir. Y estaba yo así, no morir. Entonces llega una de mis hijas y dice, relájate, relájate, no, estás muy bien. Traes el problema de salud, pero estás bien a comparación de otra gente. O sea, es, es difícil decir, bueno, es fácil decir estoy preparado, pero cuando llega un momento como que nos tornamos débiles y aquí entra eso, se aprende a morir con amor. Yo creo que es un proceso muy largo, pero no difícil y te tienes que armar de tanta conciencia y confianza en ti mismo. Así es, Reina, esta parte incluso lleva una herramienta que la escuchamos mucho en muchas partes, la leemos, hay videos, hay podcasts, en el TikTok lo vemos mucho, incluso se escucha mucho de personas que ya han tenido un camino, que han llegado a un camino espiritual y que te hablan de la espiritualidad. Y justamente el aprender a morir con amor lleva a esta herramienta transformada de espiritualidad, pero muchas personas podrían decir, ¿cómo se hace? Sabemos que hay que ser seres más espirituales para poder tener esta conexión de vida con muerte, pero nadie te da los pasos a seguir o nadie te dice cómo es esa receta para poder llegar a ser un ser más espiritual y que puedas ver a la muerte ya como una parte del ciclo de vida y de ese ciclo de vida que puede durar un segundo, un minuto o un día. Lo vemos con los bebés que incluso no alcanzan a nacer
y mueren en el vientre de sus madres y habrán cumplido su ciclo de vida como igual lo habrá cumplido la persona que vivió 100 años o más de 100 años. Pero es difícil entenderlo desde únicamente la parte como persona. Hay que recordar que cuando ya nacemos nos vamos convirtiendo cada vez más en personas por la sociedad, por lo que vemos, por lo que nos dicen y dejamos de ser humanos. Pero si nos quedamos solo con la parte de humanos, que es la parte natural a como nacemos, pues bueno, estamos incluso codificados para que de manera natural podamos incluso superar esas pérdidas que tenemos de nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que lo hace complicado? Esa parte en persona que nos convertimos y que ya respondemos a una sociedad, respondemos a una religión, respondemos a algunas creencias y a la forma como hemos visto la muerte. ¿Y por qué es tan difícil aceptar la muerte? O sea, todos, yo creo que estoy preparada, pero no es cierto. ¿Por qué es difícil? Esta pregunta siempre nos la hacemos cuando lo tenemos muy de cerca, porque la cuestión del término de ciclo de vida en este plano no es como que la muerte toque a tu puerta y te avise que va a entrar, o sea, simplemente de un momento a otro estás en duelo, porque aún podemos hablar y lo sabrán las personas que son parte de nuestra comunidad y que han tenido duelos anticipados porque la muerte ha venido a través de una enfermedad que se fue degenerando con el tiempo, una enfermedad crónica, y que sabían que la muerte era algo eminente que iba a suceder, pero aún así no se está preparado. De un momento a otro entras al proceso de duelo, pero algo que lo hace tan doloroso y que lo hace complicado aceptar es que, Reina, si lo pensamos, conocemos la muerte a través de los ojos y a través de la mirada de los que están sufriendo la pérdida de un ser querido. ¿Y qué es lo que nos enseñan esos ojos? ¿Qué es lo que nos enseñaron desde pequeños? Que la muerte es algo malo, que es algo difícil, que es algo doloroso, que es algo que puede hacer que pierdas el trabajo, que caigas en depresión, que desatiendas a tus hijos, a lo mejor cuando muere un hijo y hay más hijos y ellos se sienten, los demás hijos que están aún con vida se sienten rechazados, ¿no? Como decir, mi hermano o mi hermana era más importante que yo, hubiera preferido morir yo porque tal vez mamá o papá no estuvieran tan deshechos en este momento. Y lo vemos también a través de los doctores, sí, de los médicos. Los médicos, el personal de enfermería, todos los que están al cuidado en hospitales, en clínicas de la salud, están programados para aliviar, están programados para sanar, están programados para curar, que cuando se enfrentan a una situación de muerte, es algo que incluso sus ojos también pueden transmitir. Desde que dan la noticia, esa forma de darla rápido, esa forma de no quererla dar a los familiares, de darla de pie, de no mostrar, de no quererse sentir a lo mejor como débiles o frágiles y tener que contener a toda una familia, incluso a quien se le está dando la noticia, pues es algo que los ojos transmiten ese miedo, ese voy deprisa, ese no quisiera verme en su situación. Y eso es lo que hace tan doloroso el aceptar cuando ha llegado la muerte a uno de nuestros familiares. Estamos tan programados a verlo como algo que puede ser a lo mejor un castigo y no algo como lo veían incluso nuestros antepasados, que de hecho va a este festival del Día de Muertos, que lo veían como algo, una meta, un hacia dónde llegar, un haber cumplido un objetivo. Y nosotros lo vemos más como algo tan doloroso como si fuera un castigo el que uno de nuestros seres queridos haya muerto. Desde mi punto de vista, eso es lo que lo hace tan doloroso en el caso de aceptarla. Ahorita acabas de tocar algo muy cierto y lo digo reafirmando el comentario. Yo trabajo en hospital y tú acabas de decir algo del personal de salud, los médicos, las enfermeras, es, estamos programados o estudiados para atender, curar, aliviar, sanar las situaciones de,
de salud. Pero cuando entramos al plano de la tanatología, para empezar, no somos los expertos y tenemos mucha duda a la hora de poder decir, lo siento, esto, lo otro, o sea, llega así como una barrera y ahora qué puedo decir y ahora cómo voy a tocar el tema y mucha de la gente nos malinterpreta porque dice, qué fríos son, qué insensible, que eso no es tanto la insensibilidad o la frialdad que traemos o que se hay en el personal de salud, sino que es una situación seria, es una situación, y aquí yo entro directamente a preguntarte, ¿qué haríamos? ¿Qué deberíamos de hacer como personal de salud para que la gente no sienta que hay una frialdad? Que lo que quiero es correr, decirte pasó esto y corro, porque eso es lo que ocurre realmente, de tal manera que la gente sienta que estamos, sin fingir, que sienta que somos auténticos con lo que está pasando, porque realmente sentimos lo que está ocurriendo. Fíjate, Reina, que esta pregunta me gusta mucho, me parece maravillosa por el hecho de que hay personas que todavía hoy en día en proceso de duelo tienen esas imágenes muy grabadas del personal de salud cuando les dieron una noticia, cuando los vieron, justamente por lo que tú estás diciendo, por la frialdad que a lo mejor se puede transmitir. Y por otro lado, hay personas que están en este medio de ser personal de salud, médicos, enfermeros, que tienen como ese contacto directo con los familiares, tanto para dar malas noticias o incluso como para dar la noticia del fallecimiento de uno de sus seres queridos. Y es una manera de equilibrarlo, porque también el médico o el enfermero tiene que tener una cierta firmeza y asertividad en lo que está diciendo, porque de alguna manera es la contención que queda firme ante los familiares que están recibiendo una noticia bastante compleja. Tampoco es invitar a que tengan que empatizar en cuestión de también debilitarse junto con el familiar o también llorar junto con él. Y de alguna manera esto lo quiero pegar también con esta otra parte. Enfermeros y médicos pues siguen siendo humanos. Seguimos teniendo ese miedo a la muerte, esa programación incluso que tienen para salvar puede venir de alguna situación anterior en la que están sublimando ese, a lo mejor esa pérdida, a lo mejor esa persona cercana que hoy ya no está con nosotros y que su labor la están haciendo en honor a esos seres queridos. Entonces, automáticamente te puede conectar. Por eso se dice que cuando suenan las campanas por un muerto, están sonando las campanas también para tu propia muerte. Toda muerte nos conecta a esa finitud que tenemos nosotros y que en cualquier momento nosotros también vamos a morir. Entonces, ha de ser un choque bastante complejo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es seguir siendo, pues, humanos, saber que si es algo, vas a dar una noticia compleja, es algo que también te puede pasar a ti, entonces tener esa empatía para intentar estar en un lugar que pueda ser adecuado. Las personas ante una noticia como esta pueden desmayarse incluso, entonces no es como darla de pie, si no existe por el tipo de lugar una salita especial para dar ese tipo de noticias, pues bueno, al menos intentar que estén en un lugar sentados. Y un punto importante, porque cualquier otra persona pudiera pensar, bueno, que no te den la noticia tan de golpe. Y sí es cierto que no debemos de dar la noticia de golpe, a lo mejor sin presentarnos quiénes somos, sin decirle que estuvimos en contacto con su ser querido, que estuviste dentro de la sala de operación o según haya sido el caso, para que la persona tenga oportunidad de ir conectando con lo que pudo haber pasado. Porque aunque no lo querramos escuchar, decimos de enfermero, médico, sentándome en un lugar para darme una noticia, diciéndome que te voy a dar una noticia complicada. Todos estos conectores empiezan a preparar a la persona para que no llegue la información de golpe, pero también a esa persona, esos familiares, se van a desconectar después de tus primeras frases.
ya nada más van a estar viendo que estás moviendo la boca, no te van a estar poniendo atención por este proceso natural de negación que existe. ¿Qué es lo que se recomienda? Que tampoco tardes tanto tiempo en dar la noticia que tienes que dar. Ya después verás cómo reacciona la persona para saber si quiere conocer más información, si lo único que necesita es contención, si necesitará a lo mejor primeros auxilios, ¿no? Porque parezca que está en una situación bastante compleja por haber recibido esa noticia, pero tampoco esperar tanto tiempo. Dar un ejemplo sería que en los primeros 2 minutos, tal vez, la persona debe de saber lo que sucedió, con todo el protocolo que ya tienen ustedes como personal de salud, pero que sea la noticia rápida, porque si no, entre más la alargamos, es algo que puede complicar el proceso de aceptación del paciente. Fíjate, son tips, ahorita que los estoy escuchando, son tips que muchas de las veces nos faltan solamente para dar rapidez, mostrarnos de tal manera, no de frialdad, pero sí darles un ambiente seguro para el cual evitar el problema mayores. Comentaste ahorita algo de campanas. Cuando suenan las campanas, inmediatamente me voy yo del lado eh, espiritual, del lado iglesias. Y esto me lleva a preguntarte cómo relacionar o cuáles son las técnicas, cómo podemos utilizar la espiritualidad en estos momentos, en este gran trance. Es importante saber que lo podemos utilizar desde antes, no nada más cuando estamos en el momento ya de pérdida. Eso sería como ir aprendiendo a morir con amor. Y lo primero es, hay que separar religión con espiritualidad, porque muchas veces lo vemos como un conjunto, como si fueran lo mismo. Sí, dentro de la religión hay personas que sienten una conexión espiritual y eso está ok, eso es parte de la religión también, pero también habrá quienes en la religión no encuentran una respuesta que los deje tranquilos sobre la muerte, sobre la trascendencia de su ser querido incluso. Entonces ahí sí podemos ver la espiritualidad como una herramienta separada a la religión. La espiritualidad, si tú la buscas en libros, en definiciones, en conceptos, no existe como tal. No hay una definición de espiritualidad y alguien que te diga, oye, yo soy un ser espiritual porque ya me trabajé y la espiritualidad se trata de esto, se trata del otro, pues probablemente no tendrá la razón. La espiritualidad es algo que cada quien tiene un significado propio para ella, pero que sí hay maneras o direcciones que hacen que podamos lograr llegar a ella. Se dice que el dolor, el sufrimiento es como una antenita. Vaya, la espiritualidad no se trata nada más de decir hoy la quiero estudiar, hoy la quiero aprender, sino más bien hay una antenita que se conecta con más antenas espirituales en momentos de experiencias cumbres, como la muerte de un ser querido, un momento muy doloroso para una persona. Y ese es el momento donde la espiritualidad como que te abre la puerta y te dice, se necesita llegar a ese dolor y ese sufrimiento para que tú puedas avanzar a ese campo espiritual. Una vez que estás ahí, tú puedes hacer estas tres direcciones para que tú puedas decir, estoy en un camino que cada vez me abra las puertas más hacia llegar a esa meta, tal vez espiritual, a esa meta de estar conectado con la naturaleza, de no necesitar tener a la persona contigo de manera física, sino que puedas sentir esa conexión, que puedas ver incluso a tu ser querido a través de las montañas, a través de los paisajes, en el sol, en los arcoíris, y que sientas que realmente todos estamos conectados, sino que a lo mejor en diferentes planos, pero que pertenecemos al mismo lugar. ¿Cuáles serían esas tres direcciones o esferas espirituales? La primera es contigo mismo. Tienes que saber quién eres, contestar esa pregunta, ¿quién soy? De dónde vengo? Porque muchas veces no queremos
a la muerte porque no sabemos a dónde vamos, pero ¿quién no nos dice que vamos de donde venimos? Y es un lugar que no se sentía nada mal. Incluso la pérdida más dolorosa para todos es justamente el nacimiento. Quiere decir que no queríamos nacer, queríamos estar en donde estábamos. Eso nos indicaría, hay que ver cómo te identificas tú, quién eres, de qué estás compuesto, cuáles son tus valores, cuáles son tus orígenes incluso, y en esa misma dirección que es personal, sería autoperdonarnos. Dentro de la parte de los perdones, lo más difícil no es perdonar a otro que te ha hecho daño, sino es perdonarte a ti mismo todas esas culpas, todas esas responsabilidades que estamos cargando, es necesario primero sanarlas, reconocerlas, identificarlas, aceptarlas y aceptarnos tal cual con todas esas situaciones que a lo mejor no nos gustaría repetir, pero que en algún momento sucedieron y perdonarnos. Después de ahí nos vamos a una esfera que es hacia los demás. Venimos de un trabajo de nosotros interno y vamos ahora hacia los demás y ahí definitivamente viene un trabajo complejo que es perdonar, ofrecer y aceptar esos perdones, pero ahora a las personas que se relacionan con nosotros. Más difícil siempre es la familia, aceptar cómo fueron nuestros padres, aceptar o perdonar a nuestros hermanos, a nuestros hijos incluso, a las personas que están cerca y nos dañaron. Y ese es un trabajo que se hace bastante extenso, pero que es importante para ir avanzando en esas esferas espirituales. Y esa tercera esfera o esa tercera dirección sería empezar una parte más transpersonal, una parte que nos conecta a que todos estamos dentro del cosmos, que todos venimos a hacer ciertas funciones, que nuestro plan de vida no es el plan de vida que tenemos terrenal diciendo, quiero terminar esta licenciatura, quiero entrar a trabajar a tal lugar, porque luego encontramos a padres sobre todo diciendo, mi hijo no terminó sus planes de vida porque él quería graduarse el siguiente año, pero es que nuestro plan de vida no es el que como persona hicimos, sería el plan de vida que la vida tiene para nosotros. Ahí habremos cumplido el plan de vida que teníamos en este momento y esta parte transpersonal nos invita a trascender, empezar desde hoy a hacer cosas que vayan dejando huella, a impactar en las personas, a las personas que están en el arte, pues tienen una manera sencilla de trascender con sus obras, pero pues no es necesario el arte, también puede ser si eres maestro con eso que estás enseñando a los demás, si eres padre de familia lo que estás enseñando a tus hijos, si eres amigo pues lo que estás dejando en tus amigos. Y esas serían las tres esferas recomendadas para estar alertas cuando se enciende esa antenita de la espiritualidad y que puedas avanzar hacia ella. Qué tan importante, ya lo habíamos tocado en otros temas, en otros programas anteriores, la cuestión de primero empezar por nosotros y luego, ya después de haber estado, no sé, sanado, consciente, habernos liberado de tantas cosas, poder empezar con los demás. Muchas veces empezamos de atrás, queremos que las cosas se arreglen de atrás hacia adelante, primero ellos y luego yo, cuando lo acabas de comentar, tenemos que empezar desde nosotros. Aquí hay algo muy importante y tú acabas de mencionar algo natural. Bueno, ¿cómo es posible o cómo podemos ver la muerte como un proceso natural? Fíjate, Reina, que es todo un proceso también. No es una manera de decir yo quiero empezar a ver la muerte de esta manera, entonces la voy a ver así. No, o unos que también te dicen yo estoy completamente bien en mi religión y entonces lo voy a ver como bien, lo voy a aceptar, pero no es lo mismo aceptarlo porque suena a resignación a verlo como un proceso natural, pero sí hay maneras, aunque esto no, nos va a ayudar mucho en la espiritualidad, los puntos que acabamos de decir, pero sí hay maneras que llevan voluntad, que es decir, nosotros tenemos que empezar a normalizarlo, empezar a hablarlo,
a ya no esconderlo en ese cajón del ropero más alto que hay en casa, porque incluso nos asustamos si nuestros hijos nos preguntan por la muerte, si nos preguntan dónde está nuestro abuelito o abuelita, o nuestro papá o mamá, y empezamos a decir cosas que son como mitos fundantes bueno, están en el cielo, están en un lugar mejor, se convirtieron en estrella, pero no empezamos a normalizarlo y se necesita una tanoteducación pedagógica incluso. Hablaríamos tanatoeducación de nosotros como adultos, pero también pedagógicamente se necesita que los niños empiecen a ver el proceso natural de la muerte. Y una forma de hacerlo es con el testamento vital, que es muy diferente a una voluntad anticipada o muy diferente a un testamento legal en cuestiones de bienes, sino más bien este testamento vital, y es algo que pueden incluso ir haciendo ahorita a través de la entrevista, ir contestando estas preguntas aleatorias la gente que lo está viendo, comentando ahí también en el chat en vivo de YouTube, pero sería como hacer un testamento vital que es ahí donde tú pones cuáles son las cosas que te gustarían en caso de que sucediera o llegara tu muerte. Y este documento tú se lo entregas a alguien especial, a alguien que tú sabes que va a poder dar como que cumplir con los pasos que tú estás dejando ahí designados y que le tengas mucha confianza y eso automáticamente te libera a ti como persona que puede llegar a morir en cualquier momento y creo que libera también a esos familiares que cuando llega la muerte no saben cómo reaccionar. Y este testamento vital debe llevar varios puntos, técnicamente seis. El primero es tus datos personales, tú lo puedes estar escribiendo ahí a computadora, a mano, el formato es libre, pones tu nombre completo, el lugar y la fecha donde lo estás haciendo, algunas otras características, datos exactos que quieras poner, pero que sean personales, pueden quedar ahí. Un segundo punto es a quién va dirigido. Y eso siempre es importante porque puedes tener tres hijos mayores de edad y tú siempre vas a decidir, tienes que decidir por uno porque los tres no van a poder llevar como esa batuta, esa consigna de hacer todo lo que tú quieras. Tendrás que decidir a lo mejor al que le tengas más confianza, al que esté más adulto o al que es hombre, según a como tú lo decidas, a tu esposo, esposa, a alguno de tus padres, pero poner exactamente a quién estás dirigiendo ese testamento vital sería el segundo punto. El tercero es cómo y cuándo te gustaría morir. Sabemos que nadie lo puede predecir, pero sí podemos poner el cómo y cuándo me gustaría, ¿no? A mí me gustaría morir en una edad muy avanzada, me gustaría morir después de los 60. Hay personas que dicen, a mí me gustaría morir antes de los 50 años, o incluso decir, a mí me gustaría morir antes que mi pareja, porque siento que podría rehacer su vida con otra persona todavía, cuidar a mis hijos, o incluso al revés, personas que dicen, yo quisiera morir después de mi pareja, de mi esposa, de mi esposo, porque yo soy quien trabajo, y luego si yo me muero, ¿quién va a mantener la economía de la casa? Entonces, claro que esas preguntas, aunque puedan sonar de repente difíciles, pero es porque nunca nos las hacemos por estar rechazando la muerte. Un punto cuatro es, si estuvieras en una situación terminal por un accidente, por una enfermedad, ¿te gustaría recibir ayudas mecánicas? Se refiere esto como a cuando hacen este procedimiento de RCP, ¿no? De, bueno, cayó en paro cardíaco, vamos a hacer una resucitación o no. Pues hay personas que deciden que no, quieren una intubación o no, hay personas que deciden que no y los médicos lo preguntan a los familiares. Entonces, para esto es bueno un testamento vital, ¿no? En el punto número 5, si llegara la muerte, ¿qué te gustaría que te hicieran? ¿A ti te gustaría estar enterrado en un cementerio? ¿Te gustaría mejor una cremación? ¿Que tus cenizas se esparcieran en el mar, en un río, que se las dividieran entre varias personas, que estuvieran un tiempo en tu casa, en una capilla? Por supuesto que te puedes adueñar también de tu propia muerte y se hace en un testamento vital. Y el último punto, que sería el 6, es qué rituales te gustaría que hicieran después de tu muerte. Rosarios, novenarios, misas cada año, cada mes,
que te lleven serenata al velorio, que te velen cuántos días, que entren ciertas personas. Hay testamentos vitales que dicen, oye, yo me divorcié y quedamos muy mal y yo no quiero que mi ex esposo o ex esposa entre a mi funeral y por supuesto que lo puedes dejar ahí en tu testamento vital. ¿Cómo es tan importante esta serie de preguntas? No nada más escucharlas, sino hacerlas, aplicarlas, porque estás programando tú y estás decidiendo tú cómo quieres que ese momento llegue a ser memorable. Entonces, eso es algo que tenemos ahorita la oportunidad de poder decidir cómo me gustaría, ya que ocurre es otra situación, pero cómo me gustaría que ocurriera y si es posible que se me cumpla, porque pues al final de cuentas es mi última voluntad. Ahora, ya estamos pasando al punto, digo, y no es menos importante, sino es uno de los puntos que muchos platicamos, quienes han vivido situaciones muy pegadas a esto lo pueden platicar. Y es más, ahorita acabas de dar la oportunidad de que ahorita que estamos en vivo puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, compartir experiencias. Y los invitamos a que lo hagan abiertamente. Ya el licenciado Omar Garza, tanatólogo, y ahora sí que pilar principal de esta gran semana del Festival del Día de Muertos, antes de que nos olviden, quiero llegar a una pregunta que no sé, o sea, ¿es verdad? ¿Es mentiras? ¿Cómo puedo saber qué señales hay de eso que se dice, que hay vida después de la vida, de la muerte? Y justamente lo dices bien, ¿eh? O sea, hay vida después de la vida, ¿no? Porque al final de cuentas es la pregunta de todos, ¿qué hay después de la muerte? Y me gusta esta pregunta porque se hace un sincretismo entre la tradición del Día de Muertos, donde técnicamente es esta parte que nos dice nuestro México prehispánico, cómo lo veía, y era un decir, vamos a jugar el juego de pelota y el que gane es porque se va a sacrificar y porque va a pasar al camino al Mictlán, que es como todo un recorrido para llegar a esa vida como eterna, a esa otra vida, y que por eso de ahí viene el Día de Muertos, donde recibimos a nuestros familiares en ese día tan especial, porque tienen permiso para regresar de esa cosmovisión a la cosmovisión de nosotros, ¿no? A convivir junto con nosotros. Y en la parte científica, Reina, tal cual como lo estoy diciendo, hoy en día, a través de métodos científicos, hay investigaciones científicas que hablan de las experiencias cercanas a la muerte, que prácticamente son estas personas que en hospitales caen en un paro cardíaco, en una muerte clínica, es decir, mueren, completamente están cayendo en muerte, pero al momento de hacer estos trabajos de RCP, después de algunos minutos, 5 minutos, el tiempo que hayan estado en experiencia cercana a la muerte, es decir, en la muerte clínica, sucede también mucho en las operaciones, por ejemplo, ellos nos pueden dar fe y testimonio de lo que vieron en ese trance. Y se hace a través de investigaciones a nivel mundial, de clínicas, hospitales bastante grandes, donde seleccionan a las personas que han caído en esa muerte clínica y se les hace entrevista con psiquiatras, con psicólogos, los mismos médicos. Hablas de entrevistas y hablas donde va involucrado el personal de salud, ¿sí? Porque el personal de salud comprendemos muchas personas. ¿A quiénes van dirigidas estas entrevistas o de qué entrevistas me estás hablando? Eh, ¿Y qué se dice? ¿Qué se hace cuando hay este tipo de pues, tratar de hacer cierta presentación o cierta, a la hora de poder comunicarnos con el familiar? ¿Cómo se llegó a esa entrevista? ¿En base a qué? Y es que es como lo comentábamos, esto entra incluso a estudio de método científico porque pues la ciencia definitivamente está un poco en contra de cosas que no se puedan comprobar, de cosas que no se puedan confirmar, de cosas que puedan carecer de una veracidad y cómo
ir, o sea, eso es imposible, cómo ir hacia ese otro lugar que las personas que han vivido esa experiencia cercana a la muerte comentan que viven. Y en esto se hace toda una investigación a base de método científico en el cual hacen sus instrumentos tanto de observación como de entrevista. La hace todo un conjunto de los médicos que estuvieron presentes en la situación, es decir, los que estaban operando cuando el paciente cayó en muerte clínica o los que estuvieron a cargo de esa resucitación mecánica después de una muerte clínica, después de ciertos minutos que el paciente no estaba con vida. Y hacen estas entrevistas en diferentes entornos, lo hacen aislados también de todas las personas que refieren haber tenido esa experiencia cercana a la muerte y en el cual están involucrados psiquiatras para descartar psicopatologías, trastornos en los pacientes, la hacen psicólogos para ver la veracidad de las respuestas de los pacientes, e incluso, como te decía, los mismos médicos, y se hace ahora después un análisis de todos esos resultados obtenidos y se comprueban todos aquellos que hablan de lo mismo. Imposible que si esto no fuera algo con veracidad, pues personas de diferentes países pudieran estar dando fe y testimonio de la misma situación, incluso personas que comentan que ven lo que estaban haciendo los médicos en el momento, cuando estaban ya en muerte clínica y que veían su cuerpo desde fuera, su cuerpo desde ese entender que han pasado a la parte de vivir la muerte, es decir, que ya no están con vida en este plano. Y al momento de regresar, todas sus respuestas confluyen en lo mismo, confluyen en estar en un lugar de mucha paz, en un lugar donde todo se entiende. A mí me gusta mucho esta parte porque pues podemos ver en el consultorio muchos pacientes dolientes por la muerte de un ser querido y que sienten mucha tristeza e incluso mucha responsabilidad o culpa de cosas que no alcanzaron a solucionar en vida, de cosas que no se perdonaron, de si tomaron una decisión correcta o no fue una decisión correcta. Por ejemplo, en el COVID, que se vio mucho el si te llevo al hospital o no te llevo al hospital, si te intuban o no te intuban, y toda esta situación queda con una responsabilidad para el doliente, pero todas estas personas que han tenido experiencia cercana a la muerte llegan y nos dan testimonio de que es entrar en una armonía donde comprendes todo, comprendes incluso a las personas que, por qué hicieron las acciones que hicieron y porque ya están viendo todo como un plan de vida, es decir, entran en una conciencia mayor a la que nosotros individualmente tenemos y donde todos estamos conviviendo en esa misma conciencia. Y bueno, esos testimonios son de que efectivamente para responder al menos a la pregunta de si hay vida después de la muerte, pues esas experiencias cercanas a la muerte de personas que han regresado a la vida después de esa resucitación, pero que estuvieron algunos minutos muertos, pues se empiezan a decir qué es lo que vieron, lo que vivieron, lo que sintieron. Hablan de ser reencontrados, más bien recibidos por sus seres queridos o por personas cercanas que ya habían trascendido antes y sobre todo de estar en mucha tranquilidad y mucha paz, sobre todo personas que incluso se molestan al haber sido pues resucitados, ¿no? Porque pues ya estaban en un lugar de mucha tranquilidad y que eso se conecta con muchas otras filosofías que han existido a lo largo de mucho tiempo y que nos dicen que realmente vamos de donde venimos. El detalle es que no lo recordamos, pero ese lugar pues no se sentía nada mal. Entonces, esa experiencia cercana a la muerte, esos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, creo que dan una respuesta bastante clara del por qué hay que decir sí a esa tradición y a ese ritual del Día de Muertos, que es un momento en el que el portal se abre, que podemos recibir nuevamente de manera energética a nuestros seres queridos porque continúan viviendo
y que es un momento en el que se da esa posibilidad, a lo mejor sí nostálgico, habrá tristeza, habrá incluso llanto, pero también habrá esa felicidad y esa tranquilidad de tener ese momento de estar conviviendo unos con otros. Y bueno, para las personas un poco más escépticas sobre habrá algo o no habrá algo, pues están todos esos estudios que pueden encontrar en internet. Hay muchos psiquiatras que incluso ya hablan sobre ello, muchos investigadores que también hablan sobre ello. Y bueno, ¿por qué pensar que no es algo cierto si ya está incluso la ciencia tomando partido en esa situación? Aquí hay una pregunta muy, yo creo que todos y muchos nos hacemos. Entrando a esta parte de si realmente habrá vida después de la vida, o como se dice, habrá vida después de la muerte, como que nos queda mucha duda a quienes no lo hemos pasado, pero aquellos que lo han vivido o creyeron o realmente fue, o sea, hay cosas así tan complejas que dice, ¿realmente existe? ¿O realmente o lo soñó? O sea, ¿qué ocurre con eso? Fíjate que muchas personas también eran como las primeras retracciones de ese tipo de investigaciones, de bueno, a lo mejor la persona estaba delirando, a lo mejor la persona estaba pues soñando, pero ya cuando haces una investigación científica de tantas magnitudes, tantos países, tantos hospitales, tantos médicos, psiquiatras, psicólogos involucrados y tantas personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, pues ya empiezas a reducir esa parte de si es verídico o no es verídico. Siempre va a existir cierto misterio sobre lo que hay después de, es un misterio con el cual debemos de convivir, es un misterio que la misma vida trae, es un misterio que nos invita incluso a reflexionar sobre qué tanto crecimiento espiritual necesitamos o no, sobre qué cosas necesitamos en este momento perdonarnos, perdonar, en qué puntos necesitamos trascender y que ese misterio a final de cuentas nos ayuda para que sea la motivación a tener una fe, una esperanza, tener una creencia, aquí en México incluso a seguir una tradición y que tal vez no tenemos en el momento una manera de decir aquí vamos a pasar el video de lo que se grabó después de la muerte de alguien, porque es algo que en la tecnología actual pues es completamente imposible, pero pues sí que todos tenemos esa oportunidad de convertir esta tradición de Día de Muertos en ese momento de conectarnos energéticamente. Sabemos que todos somos energía, sabemos que hay algo que queda vivo de nuestros seres queridos que hoy ya no están. Sabemos y tenemos la fe y la esperanza de que algo quedará vivo de nosotros cuando nosotros no estemos, que no tenemos por qué rechazarlo. Ese rechazo que tenemos al morir con amor, que de eso va el programa, es más bien un rechazo a la muerte, es un rechazo a lo desconocido, es un miedo a no saber qué va a pasar, donde confluyen creencias, ideologías, costumbres, pero que creo que podemos empezar a transformarlo a partir de ahora para la gente que nos está viendo, que seguramente tienen un proceso de duelo, pues es importante los rituales, las tradiciones para conectar con ese dolor y a la vez para conectar con la resignificación de ese dolor. Creo que no es tanto encontrar la respuesta de si es cierto o no es cierto, sino de elegir creer en lo que hasta ahorita, creencias, espiritualidad y ahora recientemente ciencia nos dicen de lo que sí existe, de lo que sí viven esas personas que tienen muerte clínica y creo que ya eso es una gran puerta que se abre para nosotros hacer lo que nos corresponde. Y justamente es esa parte de empezar a armar el cómo queremos morir con amor, sobre todo con alguna de las herramientas que ya dimos ahorita, como el testamento vital, como empezar a crecer espiritualmente y, ¿por qué no? Decirle sí a esta tradición de Día de Muertos. Y si al día de hoy que están viendo esta entrevista
28 de octubre, todavía no tienen preparada su ofrenda, todavía no tienen preparado su altar, pues creo que es el momento de decir, ahorita comenzaré a encontrar esos retratos de mis seres queridos que ya no están, empezaré a ubicar ese vaso de agua, esa veladora que quiero prender, esa sal que se tiene que poner, preparar los platillos que en vida le gustaban mucho a nuestros seres queridos, que a lo mejor hasta ellos nos los preparaban a nosotros, pero que ahora nosotros se los vamos a ofrendar a ellos. Y no tiene que ser un altar tan ostentoso, una ofrenda tan ostentosa. A lo mejor es tu primer acercamiento a esta tradición, pero intentar hacer algo que sea bonito según a nuestro espacio y que nos conecte con esa parte de recibir en ese día especial, el 2 de noviembre sobre todo, a esos seres queridos que hoy ya no están con nosotros y que de alguna manera es una forma de decir, nosotros vamos para allá y estamos empezando a perder ese miedo a morir a través de lo que ustedes nos enseñan, de lo que nos enseñaron y pues a través de nuestras raíces del México prehispánico. Te acabas de meter en otra pregunta de otra pregunta, ¿eh? Y es imposible poder cortar la comunicación contigo y más en esta semana, en la semana del Día de Muertos, antes de que nos olviden, porque llegaste al altar de muertos. Pero antes que esto, me cae mucho la cuestión de que, antes decía, la ciencia dice que estás muerto, pero espiritualmente dice que te has ido para evolucionar o trascender. Hoy, en la actualidad, y lo acabas de comentar, va ligado porque científicamente se ha comprobado en base a preguntas, respuestas, diálogos entre médicos y quienes han pasado el proceso de regresar después de la muerte. Y es cierto, hay quien dice, si yo ya estaba bien, estaba en un lugar donde olía diferente, donde me sentía relajado, ¿por qué me regresaste a donde pues ya sufrí, ya dolí, ya X? Entonces hay molestias y yo creo que hoy va muy de la mano la ciencia con lo espiritual. Pero entras a una etapa de por qué regresar o por qué seguir con esa gran tradición del Día de Muertos y de colocar un altar en honor a y las partes que tiene ese altar, porque muchas de las veces hay quienes decimos, ¿para qué recordarlo? ¿Para qué ponerle un altar si no es cierto? ¿Para qué, ¿para qué seguirme atormentando? ¿Para qué regresar a los muertos de donde ya están, yo lo puedo decir, de donde ya están vivos, donde están viviendo una mejor etapa? Fíjate que es una parte que la podemos ver no únicamente como transversal de nosotros como vivos en este plano, sino algo que sea más como 360, algo que conecte, como su frase lo dice, vivos y muertos en un mismo lugar, pero que no únicamente sirva para esa convivencia, porque esa convivencia a final de cuentas la podemos traer todos los días. Cuando tú entrañas a tu ser querido, cuando dejas de extrañarlo, que para eso es bueno el altar de muertos, porque es una manera de decirle, no te puedo soltar todavía porque es difícil entenderlo como dejar ir, soltar, olvidar, que muchas personas confunden eso, pero el hecho de ya transformarlo a una ofrenda, a un altar de muertos, cognitivamente, conductualmente, espiritualmente y naturalmente, te vas adaptando a la situación. Vas haciendo, vas aceptando que tu ser querido ha muerto. Y no únicamente que él ha muerto, sino vas aceptando que dentro del proceso que estamos todos viviendo hay muerte, que eso es lo que es más fácil aceptar, antes de aceptar que tu ser querido ha muerto. Entonces, te estás ayudando a ti en la cuestión de decir, por eso hay un altar de muertos, estás ayudando a tus seres queridos, porque en algún momento tú serás quien estarás en ese altar de muertos como principal que te estarán esperando y qué es lo que le estamos dejando de conocimiento a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres incluso, pues hay que dejarles viva esa tradición, que nosotros confluíamos en esa tradición, que es algo que empezó a despertar incluso este despertar espiritual,
y que de alguna manera estamos haciendo más firme la trascendencia de nosotros, de que no se van a olvidar en esa fecha tan importante de ponernos nuestra ofrenda, de ponernos nuestro altar. Si te das cuenta, puede sonar fácil de explicar, pero pues habrá personas que en primera persona dirán, no, pues yo prefiero no poner ningún altar porque a lo mejor estoy llamando a la muerte o qué es lo que estoy diciendo, que ya estoy preparado, que ya estoy listo. Sin embargo, eso no deja de ser miedo, son únicamente creencias. La muerte no se va a dar porque hagamos algo en cuestión de quererla aceptar, de hacerla parte de la vida. Al contrario, nos va a dar esa oportunidad de que cada vez vivas tu vida con mayor intensidad. El aceptar la muerte es aceptar la vida también. Y el no aceptar la muerte es como estar viviendo con un miedo tan intenso, tan interiorizado, porque no lo platicamos, que no nos deja vivir tampoco de una manera tranquila. Es difícil dejar a nuestro tanatólogo, licenciado José Omar Garza, porque hay tantas preguntas y respuestas, pero hay todo esto podemos seguirlo manejando en el chat ahorita mismo, vuelvo a repetirlo, él ya nos dio la oportunidad de poder abrir el chat y hacerle comentarios viviendo en esta semana de tanatología, en esta semana del Día de Muertos, antes de que nos olviden qué es la frase que este gran programa nos lleva a vivir con conciencia. Y antes me gustaría mucho que volvieras a repetir la cuestión de qué es lo más adecuado. Decir, ¿hay vida después de la vida o hay vida después de la muerte? Yo creo, Reina, que la frase adecuada es hay vida después de la muerte, porque es como cuando yo creo que a todos nos ha pasado que vamos sobre un sendero y que a lo mejor estos senderos que dan vuelta y pues tú únicamente puedes ver lo que tienes de frente y a lo mejor lo que tienes de frente es un barranco, ¿no? Y sabes que, que tienes que tener más precaución porque al llegar ahí tendrás que dar una vuelta y que si de repente te despistas, pues no te quieres ir directo, ¿no? Empieza a haber ese temor. Y el ver la palabra muerte, el ver el fin del ciclo de esta vida como muerte, sería igual a estar viendo ese barranco, nos da miedo, pero es porque no sabemos lo que hay después. Llamarlo vida después de la vida sería como seguir rechazando el término de muerte. Y más bien el término de muerte lo tenemos como personas concebido como algo trágico, algo desagradable, algo doloroso, algo que no debió de haber existido, algo que nos deja mucho dolor. Pero es porque solamente lo vemos hasta ahí, pero realmente no sabemos si al llegar a ese proceso llamado muerte, que hoy estamos viendo según nuestra visión de vivos como algo doloroso o algo de mucho sufrimiento, pero no sabemos lo que después de ahí hay. Entonces, habrá que llamarle muerte, porque a lo mejor cuando lleguemos a esa parte de muerte, podremos decir, oye, después de la muerte llega otro proceso después, pero que todavía no lo conocemos porque no hemos llegado ahí, pero creo que el temor está más en seguir viviendo. El temor está más en pensar que al cruzar la muerte ya no hay vida, ya no hay existencia, ya no hay conciencia, ya no hay sentimiento, ya no hay emoción, como ese convertirnos en un nada. Pero esos estudios, insisto, experiencias cercanas a la muerte, nos dicen que sí hay algo. Entonces se continúa con otro proceso, pero sí creo que lo ideal es decir, pues, que es después de la muerte. ¿Para qué? Para que el concepto no nos siga causando ese temor, ese miedo, que únicamente es el miedo a lo desconocido. A ver, aquí no lo hago yo, no lo digo yo, lo dicen ellos. Y es ahí donde la gente ahorita está motivada a preguntar, tú como tanatólogo, eh, sin evidenciar a nadie, ¿qué es lo que te han comentado? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es lo que la gente te dice? ¿Cómo regresaron? Eh, esas señales, ¿qué es lo que tú, o sea, ellos lo quieren escuchar directo del tanatólogo.
qué le platica a la gente cuando o ya se fueron y regresaron? O sea, qué es lo que tú has escuchado de viva voz? Este es un programa que realmente está hecho en base a los estudios, a la experiencia, a las señales que hay y a lo que en realidad se escucha. Entonces, nuestro auditorio hoy quiere saber si puedes contar algo que te haya comentado la gente, esos sentimientos que hay, porque muchas de las veces decimos no ocurre, no es cierto, pero hay quienes dicen, quiero saber si es semejante a lo que yo ya viví. Fíjate que de primera mano, o sea, que no son leídos, que no son a lo mejor comentados por alguien más, pero que me haya tocado escuchar y son experiencias que yo veo como muy vividas, porque pues uno con tanto tiempo teniendo ese expertise en poder leer las facciones de la gente, la forma como su cuerpo reacciona, para saber cuando todavía hay más información y te quieren decir más y las personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte, es una transmisión como de mucha energía. O sea, porque te están platicando algo que lo primero que te dicen es que no lo pueden describir bien. O sea, es algo como indescriptible, te hablan de colores que no han visto aquí, pero que tampoco te pueden decir qué colores son. Te hablan de ver una luz que la mayoría, no todo, la mayoría lo conecta con Dios. Ver una luz así muy grande, muy luminosa, de un color también como que no pueden describir, pero algo parecido tal vez al blanco, y que te va como que atrayendo, como que es una espera de que está ahí. No hablan de una comunicación con él, al menos eso sí ya estoy ahí metiendo cuestiones tanto de estas personas que me lo han platicado en primera persona como de las que están en documentos. Hablan de ver a sus seres queridos que ya no están, que los están recibiendo, te dicen, oye, es que ahí estaba mi papá, estaba tal. Hablan como de jardines, lo que pueden pensar que son jardines aquí, como esos jardines muy amplios, muy verdes. Si ese fuera como el color, esa como yo interpreto como que lo que comentan, y hablan de repente de como de un no es tiempo, pero que no saben de dónde viene. Al menos en los que me han contado a mí, tampoco no han sido muchísimos, pero ese no es momento, es como la conexión al regreso. Pero ya eso da, en el momento que te lo están platicando, Reina, da mucha tranquilidad. O sea, tú que lo estás escuchando del otro lado, da una tranquilidad porque es como si te estuvieran compartiendo un testimonio que te tenía que llegar a ti. Y bueno, lo transmiten con esa tranquilidad, ¿no? Y algunos con lo que yo te digo, era como que, pues, ¿para qué regresar? Si ahí en ese lugar, en ese momento, pues me sentía muy bien, entendía todo. Eso es la parte más importante que me ha tocado escuchar, que es común entender a todos los que te hicieron daño, que es como ese plan maestro que si lo pegamos a la filosofía, que nos dice que antes de nacer nos ponemos de acuerdo con todas las personas que vamos a convivir, con todas las personas a las que les vamos a causar algo, alguna emoción, tanto positiva como negativa, pero es porque lo necesitan vivir. Entonces es como si ya llegáramos aquí, cuando éramos almas, ya con ese acuerdo de qué cosas íbamos a estar pasando en la vida, de cómo iba incluso a terminar nuestra vida, pero bueno, es parte el que no conozcamos el cómo. Y esas son como las experiencias que me ha tocado de personas, así directamente que han tenido una experiencia cercana a la muerte, pero bueno, hay muchísimas otras más que están debidamente investigadas y que empatan exactamente con la misma situación. Es un tema de verdad interesante, un tema largo y profundo. Y ahorita que lo escuchamos, lo platicamos, a mí en lo muy particular me deja así como serena, como relajada, y lo veo desde el punto de vista, una preparación. ¿Por qué lo tenía que escuchar?
por algo lo tienes que escuchar para irnos preparando para un proceso que un día va a llegar. ¿Por qué lo estás escuchando tú? Porque un día, algo necesitamos saber y conocer el día de hoy para ir preparándonos y preparar también a nuestros familiares, a las gentes con las que convivimos muy, muy de cerca. Omar Garza, tanatólogo. Invita a la gente que así como ahorita se empiezan muchas preguntas, difícil de responderlas en este momento porque todas son importantes, pero yo creo que aquí cabe el poder contestarlas directamente, tú como experto poder contestar cada una de ellas. Así que invítalos nuevamente a seguir participando, a que nos sigan escribiendo en el chat ahorita que tenemos la oportunidad de vivir en esta semana del Día de Muertos. Así es, Reina, muchas gracias por el espacio y sobre todo decirles, el chat en vivo siempre se mantiene mientras está la transmisión completamente en vivo y los comentarios de la caja del YouTube están también ahí abiertos para que hagan sus preguntas. A los que están unidos en el grupo de WhatsApp de Adiós mi barco de papel, por ahí pueden continuar las preguntas, porque yo sé que es un tema que despierta mucho interés. Y sobre todo, una manera de cómo vi yo en ese momento, cuando eres tanatólogo, empiezas a enfrentarte a muchas situaciones que definitivamente tienen que ver con vida, pero mucho más con muerte. Y dentro de la muerte tienen que ver mucho con todos esos miedos que las personas tienen, pero también ves cómo las personas a través del miedo empiezan a transformar sus duelos y se hacen más susceptibles, y digo yo, más sensibles espiritualmente. Empiezas a ver las señales, empiezas a ver que hay cosas que concuerdan, que lo que le está sucediendo a tu paciente, que incluso puede estar en línea, en otra ciudad, en otro estado, te está pasando a ti también en el consultorio. Y eso nos habla de una conexión energética, de cómo cuando estamos en un consultorio psicológico, a lo mejor está terapeuta con paciente, pero cuando estás en un consultorio tanatológico, definitivamente está terapeuta con doliente, que es el paciente, y por supuesto que ahí está también el ser querido, que incluso es como ese apoyo de estamos los tres trabajando en el proceso de duelo, en el proceso de entendimiento de muerte, y es algo que se hace algo muy maravilloso. Entonces, muy alertas a las señales, muy sensibles espiritualmente, porque algo sí estamos seguros y somos energía. Eso es lo más científico que existe. Ahí no estamos metiendo religión, ideologías, creencias. Sabemos que hubo un Big Bang antes de toda nuestra construcción, antes de la construcción del cosmos, antes de la construcción del planeta Tierra, células vivientes por muchísimos millones de años que van transformándose y todos somos parte de esas células vivientes. ¿Por qué pensar que estamos desconectados unos a otros? ¿Por qué pensar que los vivos y los muertos no podemos estar conectados si estamos dentro del mismo Big Bang? Porque a final de cuentas somos materia. Entonces, algo que sabemos es que somos energía y estamos trabajando en este festival del Día de Muertos en que esa energía no nada más seamos nosotros, sino seamos nosotros con todos nuestros muertos también. Esto nos invita a vivir con energía, ya lo dijiste. Derrochemos cada parte de que tenemos de nosotros ahorita que estamos vivos. Y cuando llegue el momento, sigamos viviendo y compartiendo con nuestros seres queridos esa gran energía. Omar Garza, te agradezco mucho que nos hayas invitado, que hayas invitado al autor y sus libros y a Reina Rodríguez a participar en esta gran charla, a aprender a vivir con amor, porque estamos aprendiendo a vivir con amor a la Semana de la Tanatología, del Día de Muertos y a este gran festival. Antes de que nos olviden, agradezco mucho a esta gran plataforma del Adiós mi barco de papel por involucrarnos, en la cual nosotros estamos felices de estar aquí participando y aprendiendo de cada uno de los temas que se presentan y se viven en estos momentos. A ti, auditorio, también invitarte que sigas participando en el chat, que nos dejes tus preguntas, que se las dejes al experto y que vivas esta semana como nosotros hoy la estamos viviendo. Omar Garza, algo que le quieras decir a nuestra audiencia para poder seguir con este gran proceso en esta gran semana
del Día de Muertos. Que no dejen de hacer su altar, su ofrenda. Este es un buen momento que se da una vez por año. ¿Y por qué esperar al otro año? Podemos empezarlo desde ahorita, estamos a tiempo, hay una dinámica dentro de Adiós mi barco de papel para que compartan sus imágenes y sus fotografías, sus pensamientos sobre a quienes están recordando en ese altar de muertos, en esa ofrenda. Hay que hacerlo, por eso el lema de esta semana, antes de que nos olviden, porque hay que recordar que la intención es que todos, vivos y muertos, vamos a seguir vivos eternamente mientras nos sigan recordando. ¿Quién le va a pasar esa tradición del altar de muertos? Porque hay familias que ponen las imágenes de todos sus muertos porque los reciben a todos. ¿Quién va a ir enseñándole a tus hijos, a tus hermanos menores, quiénes fueron tus abuelos, quiénes fueron tus padres? Para eso es esta tradición. Hay que hacer, antes de que nos olviden, como vivos o muertos, hay que hacer esa trascendencia, irnos recordando, y el altar de muertos es una forma, pues ahora sí que muy bonita para hacerlo, y que se nos da la oportunidad, sobre todo a nosotros como mexicanos, nos toca tanatoeducar en ese aspecto a personas de otros países para que puedan seguir esta tradición. Ahora acabas de mencionar Adiós mi barco de papel. Dinos cómo entrar porque lo vi directamente que nos invitaste a poder dejar esas fotografías y a participar, a hacer ese altar que hay hoy en Adiós mi barco de papel mucho más grande. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo entrar? ¿Cómo participar? Eh, ¿A quiénes está abierto? Está abierto para todos, incluso en el festival primera edición del año pasado hubo personas de otros países que no conocían tanto la tradición y que pusieron su ofrenda según las tradiciones mexicanas. Entonces está abierto para todos, tienen que entrar a la página de Facebook Adiós mi barco de papel, Bayo Omar Garza Tanatólogo, y ahí compartirnos una imagen de la ofrenda o del altar de muertos que hayan puesto, con una breve descripción, un breve mensaje de a quién hicieron esa ofrenda, a quién están recordando en ese momento, con quién están conviviendo. Esta dinámica desde hoy 28 de octubre hasta el miércoles 30 que termina este festival, y al terminar daremos los ganadores, porque la dinámica va a tener ganadores de consultas tanatológicas gratuitas, sin importar en qué lugar estés, no tienes que ser de la Ciudad de México. Vamos a compartir también la antología de duelo Mi tinta en tus recuerdos, y también material exclusivo para proceso de duelo de Adiós mi barco de papel. Así que aparte va a haber tres ganadores para esos altares que compartan y que tengan más reacciones de me gusta o de me encanta. Esto lleva una dinámica que lleva dos objetivos bien importantes. Los entiendo, no me los ha dicho ni se los he preguntado. Una, participar, hacer remembranza, hacer recordatorio de que nuestros familiares siguen presentes, y otra, darte una ayuda más profunda con el experto, a tal manera de poder suavizar o aligerar ese gran proceso que quizás aún no haya terminado. Así que te invitamos a seguir aquí haciéndote partícipe con tus preguntas, a participar y hacer este altar de muertos en Adiós mi barco de papel, un altar extenso con esas grandes recompensas. Omar Difícil, gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios mi barco de papel, a esta gran plataforma que no me voy a cansar de agradecer por darnos la oportunidad de presentar a grandes psicólogos, a grandes tanatólogos, a grandes nutricionistas que también vamos a tener ya de invitados, y poder continuar con ustedes con estas grandes enseñanzas de aprendizaje mutuo. Gracias, 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 Omar. Muchas gracias, Reina, para ti, para tu auditorio, muchas gracias para la gente de la comunidad de Adiós mi barco de papel.